Hola a todos, mi nombre es Steven Cabra. Bienvenidos a este espacio académico donde reflexionaremos sobre un tema fundamental para comprender la organización social y contemporánea. Y el tema es las políticas públicas. Durante los próximos minutos exploraremos su concepto, sus dimensiones, los actores que intervienen y la manera en que impacta en nuestras vidas. Para empezar, conviene recordar que hablar de políticas públicas implica adentrarse en un terreno donde lo político, lo social y lo administrativo se entrelazan. Como señala el autor Wilson, se trata de un proceso en el que las decisiones gubernamentales buscan responder a las necesidades colectivas. Es decir, no hablamos únicamente de decretos o programas, sino de un entramado de acciones e intenciones que se orientan hacia fines socialmente determinados. Por lo menos eso en teoría. Y es que las políticas públicas no son simples instrumentos técnicos. Representan un espacio de negociación y de poder, donde los autores discuten qué problemas merecen atención y de qué manera deben resolverse. En ese sentido, cada política pública encierra un debate sobre prioridades, recursos y visiones de sociedad. Pero muchas veces estas políticas están enfocadas en las necesidades particulares del político de turno, porque recuerden una cosa, la prioridad de un político realmente son sus necesidades más allá de las necesidades de la gente que supuestamente representa. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de una política pública? Según Aguilar Villanueva, el objetivo central es articular la acción estatal con las demandas ciudadanas. La política pública, por tanto, actúa como un puente entre lo que la sociedad necesita y lo que el Estado está en capacidad de ofrecer. No obstante, ese puente no siempre es sólido, ni mucho menos equitativo. Y de ahí se ubica pues gran parte de los desafíos que enfrentan nuestros países. Y es que las políticas públicas no son solo producto del gobierno central. En realidad hay distintos niveles de poder, desde lo local hasta lo internacional, y participan todos en su diseño y ejecución. Y ese es el problema. Es difícil controlar que tantos actores participen en el manejo del gobierno, porque cada autor político tiene sus propios intereses. Recuerden que un político prioriza sus intereses por encima de las necesidades de los ciudadanos que supuestamente representa. Porque hay que entender a la política pública como un proceso donde confluyen intereses, valores, recursos y todos esos enfoques se visualizan en medida de las disputas, consensos y tensiones que hay entre los distintos involucrados. Y estos procesos reflejan la dinámica social en toda su complejidad. Una política pública debe analizarse en tres planos: el normativo, el institucional y el operativo. El normativo se refiere pues básicamente al conjunto de principios y valores que legitiman esa acción. El institucional pues apunta a los actores, estructuras y competencias que están involucrados, y pues el operativo se centra en los instrumentos concretos que se utilizan para llevar todo este proceso a cabo. Este esquema en teoría resulta muy útil porque nos permite examinar la coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se implementa. Y digo en teoría porque en la práctica todos sabemos que una cosa
es lo que prometen los políticos y otra cosa es lo que ellos efectúan una vez están en los cargos que ganaron supuestamente en consensos políticos. Se supone, ¿sí? Y digo que se supone que las políticas públicas son un proceso continuo. O sea, no basta con diseñar un plan o aprobar una ley. Lo fundamental es entender que toda política requiere de seguimiento, evaluación y también ajustes. De hecho, muchas veces el éxito o fracaso de una política pública no depende del diseño inicial, sino de la capacidad de adaptarse a los cambios en el entorno social y político. Y ese es un gran problema. Cada político viene con su plan de acción y una vez termina su ejercicio llega un nuevo político que gana ese mismo cargo y si no es de la misma rama de la anterior, empieza a ejecutar nuevos planes dejando atrás las ejecuciones anteriores. Y en ese proceso, los que siempre perdemos somos los contribuyentes que damos dinero que muchas veces se malgasta o se pierde en procesos que no se continúan. Y hablemos de la teoría porque la teoría es muy bonita. Según la teoría, cuando una política pública logra conectar las demandas sociales con las acciones estatales concretas, se genera legitimidad y confianza. Pero cuando esta conexión se rompe, que es lo que usualmente pasa, aparecen fenómenos como la apatía política, la desconfianza institucional e incluso la protesta social, como por ejemplo ha pasado en Colombia continuamente. Por eso, más allá de su dimensión técnica, las políticas públicas son un reflejo de la calidad democrática de un país. Para ilustrar esto, por ejemplo, algo que es muy actual en mi país, Colombia, es la política de la salud pública, que no solo basta en un conjunto de hospitales o campañas de prevención o vacunación. Implica también decidir qué enfermedades se priorizan, cómo se distribuyen los recursos y qué grupos sociales reciben mayor atención. Estas decisiones se evidencian en valores, intereses y visiones de justicia social. Lamentablemente, en mi país, el sistema de salud está en declive porque se centró en que la toma de los recursos quedaron en manos de unas EPS que literalmente se robaron el sistema de salud, no responde por nada, no dan recursos a las entidades que prestan nuestra salud y los perjudicados somos los de siempre, los ciudadanos más humildes. Ahora, también hay que tener en cuenta que las políticas públicas están condicionadas a todos los contextos actuales, tanto los económicos como los culturales, como los políticos. Como señala Oxlack, cada medida adoptada refleja las correlaciones de fuerzas en un momento histórico específico. Por ejemplo, la política educativa de un país como el nuestro, que estoy hablando de Colombia, durante los años 90 no se pueden analizar con los mismos parámetros que una política educativa europea en la actualidad. ¿Sí? Ustedes ven completamente claro la diferenciación entre las políticas educativas que se dan en contextos latinoamericanos con respecto a los contextos europeos. Y la diferenciación es muy grande, tanto en recursos como en capacidad humana y en resultados académicos. Ahora bien, ¿qué sucede con la implementación de políticas públicas en general? Aquí es donde aparecen las mayores dificultades, porque una cosa es el diseño y la ejecución, porque de ahí siempre hay una gran brecha, una cosa es lo que sale en el papel y otra cosa es lo que se ve en la realidad, porque la política siempre queda atrapada en la burocracia.
y se distorsiona en los intereses particulares de cada quien que consigue su feudo político y por lo tanto esos cargos que los van distribuyendo en una torta burocrática. Lo que impide pues políticas públicas realmente efectivas. Ahora, supongamos que realmente se efectúa una política pública. ¿Qué sigue ahí? Pues la necesidad de evaluación. Cuando nos referimos a evaluación es que evaluar no significa únicamente medir resultados, sino también hay que cuestionar la pertinencia de los objetivos. Es decir, ¿la política pública realmente atendió las necesidades sociales que pretendía resolver? ¿O solo se quedó en un esfuerzo de papel sin impactos reales concretos? Eso es lo que se tiene que preguntar cada ciudadano. Y responder esas preguntas es indispensable para fortalecer la capacidad del manejo de los estados. En síntesis, las políticas públicas son más que simples decisiones administrativas. Son procesos dinámicos donde se cruzan tanto valores como intereses, como actores y recursos, donde cada quien va según su necesidad. Pero se supone que son respuestas estatales a las necesidades sociales. Pero estas necesidades sociales vienen constituidas dentro de unos parámetros de negociación y poder, ¿sí? Y están en permanente disputa porque son procesos continuos que necesitan constante ajuste dependiendo de cómo se están dando las dinámicas sociales y políticas de cada país. O sea, más allá de lo que estamos hablando acá, las políticas públicas no son solo una tarea académica como la estamos haciendo acá, sino que también es una necesidad ciudadana. Es decir, nosotros como ciudadanos debemos estar ahí como partícipes de esas mismas políticas, no solo al votar, sino al estar en constante vigilancia sobre esos políticos para ver si realmente cumplen lo que prometieron en campaña y que por lo menos, si no lo cumplen, no se roben los recursos en el proceso. O sea, que haya una coherencia entre transparencia y eficacia de quienes nos gobiernan. Es decir, las políticas públicas deben ser una herramienta de constante crítica que permita fortalecer la democracia y promover sociedades cada vez más justas. Porque al final, como señala Aguilar, se trata de encontrar un punto de encuentro entre las demandas colectivas y las capacidades estatales. Platón nos enseñó que los gobiernos rara vez evolucionan a algo mejor. Más bien, los gobiernos tienden a degenerarse, ¿sí? Y eso lo vemos en las políticas públicas educativas en países como Colombia. Recordemos, por ejemplo, que era la aristocracia, ese ideal de gobierno de los más sabios, y quisiéramos verlo traducido en un sistema educativo, por ejemplo, guiado por la evidencia, por pedagogos bien formados, por decisiones técnicas que prioricen la calidad y la equidad, pero en la práctica estamos lejos de eso. Lo que tenemos es prácticamente una timocracia educativa, donde la preocupación real no es formar ciudadanos críticos, sino inflar cifras de cobertura y resultados de pruebas estandarizadas para mostrar unos resultados que muchas veces no se ven reflejados en la realidad de las comunidades educativas. Y es que como en varios sectores como la salud, la educación en este país se administra como un botín económico. Y ahí es donde entramos a la oligarquía, donde hay contratos de alimentación escolar que siempre terminan en escándalos de corrupción, infraestructura prometida que nunca se construye y unas élites burocráticas que negocian la educación como si fuera una mercancía. Y al final, la política educativa termina beneficiando un poco de contratistas
que o construyen mal las cosas o se terminan robando la mayoría de recursos sin responder por las supuestas infraestructuras o recursos que iban a entregar al sistema educativo, dejando a miles de niños estudiando en aulas improvisadas y teniendo problemas de accesibilidad educativa real. Y es que cuando el poder se concentra en un líder, este termina decidiendo según sus pasiones o caprichos. En nuestros países, sobre todo, más allá de una democracia generalizada, se da una especie de caudillismo. En este país, por ejemplo, el caudillismo está centrado entre los uribistas y los petristas. Y en sistemas como este, pues las políticas públicas pierden toda coherencia, ¿sí? Porque cada presidente o cada ministro llega con su propia reforma educativa estrella. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues borrón y cuenta nueva. Entonces así los programas a largo plazo mueren con cada elección y el sistema queda atrapado en un eterno ensayo y error que castiga finalmente tanto a nosotros los docentes como a los estudiantes. Y es que Platón en sus escritos sobre las leyes, él pedía que al menos se respetaran las normas, que las leyes fueran ese freno que impide que los vaivenes del poder destruyan lo construido. Pero en Colombia ni siquiera eso. La continuidad nunca existe, la planeación a largo plazo es una especie de lujo que la política electoral nunca permite. Y es que las políticas educativas en Colombia parecen atrapadas entre la oligarquía del negocio, la democracia de papel y la tiranía de la improvisación. Y mientras tanto, pues miles de estudiantes siguen sin acceso a una educación digna, de calidad y que realmente tenga un proceso de transformación para el futuro de ellos. Al final, Platón tenía razón. La política es inseparable de la ética. Y lo que hoy vemos en Colombia es que cuando esa ética se degrada, la educación pública se convierte en un campo de experimentación de gobernantes mediocres y en las cuales las víctimas de sus intereses a corto y mediano plazo son los estudiantes que en fin de cuentas se supone que son el futuro de este país. Muchas gracias. En conclusión, las políticas públicas educativas en Colombia parecen atrapadas en una eterna paradoja. Sí, o sea, mientras se diseñan con grandes discursos de equidad, calidad y cobertura, en la práctica terminan parte del feudo de luchas partidistas y en negocios de contratación estatal. Lo que debería ser una política de Estado a largo plazo se reduce a programas de gobierno que cambian cada 4 años, como si la educación no necesitara de políticas de continuidad. La corrupción erosiona lo poco que se construye, la inequidad se reproduce en cada centro educativo público y la calidad se mide en pruebas estandarizadas que poco dicen de la formación integral. En el fondo, la educación pública en Colombia ha sido de muy poca prioridad real. Es un terreno de discursos políticos vacíos y de negocios privados disfrazados de interés público. Mientras las políticas educativas sigan respondiendo a intereses de corto plazo y no a un compromiso serio con una transformación social, Colombia seguirá condenada a repetir la historia de promesas incumplidas y de generaciones desaprovechadas.